Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu pueblo, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, nuevamente. Gracias porque nos das la oportunidad de poder continuar en tu proyecto, en tu propósito. Y te doy gracias, Padre, por tu palabra que hoy traes a nuestras vidas. Te bendecimos y que tu palabra nos ministre, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos aliente, que tu palabra, Señor, traiga a nuestro corazón la fe y el refrigerio que necesitamos para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener este tema muy corto, es muy breve, no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo superar el tiempo de crisis? Y cuando hablamos de crisis, no solamente estamos hablando de la crisis económica, pueden haber crisis emocionales, crisis financiera, crisis en el matrimonio y crisis de todo tipo, incluso tragedias en la vida. Y hoy el Señor nos quiere hablar acerca de esto, de cómo superar la crisis en nuestra vida, cómo superar el día malo, como dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Y encontramos pues que, miren, Dios, nuestro Señor Jesucristo, puede hacer que en nuestra vida cualquier problema sea solucionado de una manera milagrosa. Él lo puede hacer. Para Él no hay imposible. Sin embargo, tratándose de cosas como las crisis que hay en la vida, Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos de Él, aprendamos a conocer su corazón, para que nuestro corazón cada día confíe más en Él. ¿Sí? Porque Él puede solucionar las cosas de una manera sobrenatural. Pero Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos más de Él, aprendamos a ser más como Él. Así que es extremadamente esencial que nosotros confiemos en Dios cada día más y más, porque eso va a facilitar las decisiones que nosotros debamos tomar. En este tiempo, por ejemplo, es un tiempo en el cual ha venido a cambiar nuestras rutinas, nuestras maneras de vivir, proyectos que teníamos en la vida, proyectos que teníamos como familia, proyectos que había en la iglesia incluso. Y todo esto que está sucediendo ha venido a cambiar un poco lo que veníamos haciendo. Y entonces, cuando hay cambios, necesitamos tomar decisiones. Y esas decisiones las vamos a tomar con mayor facilidad cuando nosotros confiamos más y más en Dios. En la medida en que nosotros conozcamos más el corazón de Dios, se nos va a facilitar más la vida, pues. En otras palabras, los problemas van a estar acá y a Dios lo vamos a estar viendo en lo más alto. Ese es el propósito de Dios en las situaciones que nosotros podamos vivir. Como hace tiempo alguien predicaba y decía, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. O sea, cuando nosotros estamos viendo la gloria de Dios, entonces los problemas no nos cubren, no nos aplastan, sino que caminamos por encima de ellos, así como Jesús caminaba encima de las olas y como Pedro
caminó también sobre las aguas. Recuerden que ha sido, aparte de Jesús, ha sido el único que caminó sobre las aguas. Ahora bien, ¿por qué debo crecer en conocer a Dios y en confiar cada vez más en Dios? Yo decía precisamente en esta pandemia, se oyen tantas cosas a nuestro alrededor. Hay tantas voces, hay tanta necesidad, hay tanta incertidumbre, hay tanta duda, que muchas veces eso, el estar escuchando eso, no permite que nuestro corazón verdaderamente pueda confiar plenamente en Dios. Y hay veces cuando nos dicen, mira, haz esto y eso te va a sacar de la situación, te va a evitar que te contagies, te va a evitar. Pero realmente nosotros necesitamos entender que lejos de estar haciendo lo que estamos haciendo, nosotros hacer lo que dicen las autoridades, eso está bien porque la Biblia dice que nosotros debemos de ser obedientes. Lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios. ¿Sí? ¿Por qué debo de confiar en Dios? Porque cuando confío en Dios, Dios me da de su sabiduría. Proverbios capítulo 24, verso 14, en una versión, la traducción del lenguaje actual, dice de esta manera: así también la sabiduría es dulce a tu alma, y si la encuentras tendrás un futuro brillante y tus esperanzas no se truncarán. Quiere decir que así como recordemos que cuando Salomón fue puesto como rey en Israel, una de las cosas que podemos ver en ese hombre, el éxito del rey Salomón, fue que cuando Dios le dijo, dime qué quieres, él no pidió otra cosa sino sabiduría. ¿Sí? Y la Biblia dice que la sabiduría, el tener sabiduría, es de más valor que tener tesoros materiales, bienes materiales. Amén. Y entonces por eso es importante que nosotros veamos que cuando yo confío más y más en Dios, Dios me va a dar de su sabiduría. Otro personaje, otro profeta, en este caso, que vemos que era de verdad tremendamente sabio, tenía tanta sabiduría, era el profeta Daniel. Cuando dice que el rey Nabucodonosor les hizo el examen, vamos a decir así, a él y a sus 3 compañeritos, dice la Biblia que los encontró 10 veces más sabios que los sabios que habían en ese tiempo. Amén. Pero encontramos que la clave en Daniel y la clave también en Salomón, porque la Biblia comienza diciendo ahí cuando él pide la sabiduría o cuando Dios le da la sabiduría, dice que él amaba a Dios más que todas las cosas. Y Daniel encontramos que cuando llega a Babilonia, dice que él propuso en su corazón no contaminarse con las cosas que hacían en Babilonia. Babilonia era un pueblo mundano, vamos a decir así, era un pueblo idólatra 100%, y él se propuso en su corazón no contaminarse con lo que se hacía en Babilonia. Y entonces, ¿qué debo hacer yo para
adquirir la sabiduría de Dios, para saber qué hacer en los malos momentos, en los momentos de crisis, en los momentos en el que el mundo se está convulsionando en tantas cosas. Número uno, ¿qué debo hacer para adquirir sabiduría? Número uno, le debo dar prioridad a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice el Señor, lo tenemos garantizado, ¿verdad? Punto número uno, para nosotros adquirir sabiduría, para nosotros tener la sabiduría de Dios, yo debo darle a Dios el primer lugar, prioridad a Dios. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 15, verso 33, hablando de esto, de la prioridad: quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. ¿Ya lo vimos? Es importante que nosotros veamos que sin humildad, sin obediencia, sin sometimiento, estamos totalmente expuestos a la desgracia. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si nosotros no somos obedientes y no somos humildes, entonces es lo contrario, ¿no? Y sabemos, miren, en Proverbios, no recuerdo si en el capítulo 7 o en el capítulo 6, dice 6 cosas abomina Dios y aún 7, algo así. Y habla de la altivez, de la soberbia, del chisme, de la discordia, de la división. Y entonces cuando nosotros, la soberbia se levanta, Dios lo que tiene que hacer es permitir que vengan las situaciones a la vida de la persona para que pueda reaccionar. Decíamos la vez pasada un mensaje que dice la Biblia que así como el Padre disciplina al Hijo, así Dios nos disciplina. Ahora, cuando tú le das un cuerazo a tu hijo, cuando de repente tu hijo está siendo más obediente, cuando está sacando buenas calificaciones, no, ¿verdad? Cuando está haciendo lo contrario. En otras palabras, como decía un hermano hace tiempo aquí, si nosotros caminamos con Dios flojitos y cooperando, entonces Dios no nos va a disciplinar por ello. Nos va a hacer crecer más y más en ese conocimiento que tiene para nosotros, para nuestra vida. No es que Dios está esperando que nos equivoquemos, porque una cosa es equivocarse y otra cosa es rebelarse o ponerse en una actitud de altivez. No es lo mismo. Nosotros nos podemos equivocar al hacer las cosas, que por cierto, y pueden tener cierta consecuencia, pero no es lo mismo cuando nosotros nos rebelamos contra Dios o contra la autoridad. Eso sí trae severas consecuencias. Entonces decíamos, número uno, para adquirir sabiduría de Dios, número uno, le debo dar prioridad a Dios. Número dos, para adquirir la sabiduría de Dios, debo practicar la palabra de Dios en mi vida. ¿Sí? Si yo no practico la palabra de Dios en mi vida, me quedo sin la sabiduría, sin la bendición de Dios. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús dijo cuando estaba ahí reunido después de la cena en San Juan capítulo 13, verso 17? Dijo así de esta manera:
ahora saben estas cosas. ¿Qué cosas? Pues todo lo que les estaba hablando, o lo que nos estaba hablando, ¿verdad? Lo que nos habla ahí. Y dice, ahora saben estas cosas. Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Sí? El punto de todo esto es que el conocimiento que adquirimos de Dios, la enseñanza que adquirimos de Dios, la enseñanza que adquirimos por medio de la palabra, por medio de una administración, va a tener su fruto siempre y cuando nosotros practiquemos lo que estamos recibiendo. Ahora, ¿sabes una cosa? Es importante entender esto. De todo lo que tú y yo estamos recibiendo, de enseñanza, de bienes, de todo lo que Dios nos da, de eso nosotros somos responsables y necesitamos rendir cuentas a Dios y a las personas que están como nuestras autoridades. ¿Entendemos el punto? Hay ocasiones, dice la Biblia, y ustedes se han de acordar, dice la Biblia que, hablando precisamente de este tiempo final, dice, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, voy a hacer lo que yo quiera, y comenzare a emborracharse, a golpear a sus hermanos, a su consiervo, vendrá el Señor de aquel siervo y lo castigará duramente, dice la Biblia. Dice, pero aquel que no conociendo la voluntad de Dios, lo hallare haciendo estas cosas, dice que lo va a castigar menos. ¿Por qué razón? Porque ignoraba ciertas cosas. Y de la misma manera es lo que tiene que ver con nosotros. Todo lo que tú y yo ya recibimos y sabemos, somos responsables de ello, de hacerlo y de practicarlo. Por eso es importante para adquirir sabiduría practicar la palabra de Dios. Número 3, ¿qué debo hacer para adquirir sabiduría? Este es bien importante, hermanos. Me mantengo en contacto con personas espirituales, con personas que sean de fe, con personas que sean ejemplo. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 13, verso 20, camina con sabios y te harás sabio, camina con necios y te meterás en dificultades. En la versión Reina Valera dice, el que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios será quebrantado, ¿verdad? Es importante que nosotros seamos sabios, pues, en ese sentido. Aún en medio de esta pandemia, hay formas en las que nosotros podemos estar en contacto con personas de fe, con personas espirituales, con personas que verdaderamente nos puedan ayudar. ¿Sabes una cosa, hermano? Nosotros necesitamos ser sabios también en eso. Cuando estamos en problemas de todo tipo, puede ser problemas espirituales, de que estoy siendo tentado, acosado, puede ser problemas económicos, problemas familiares. Una de las cosas que yo necesito hacer, número 1, doblar mis rodillas y pedir ayuda a Dios, ¿verdad? Pero Dios siempre actúa por medio de personas también. ¿Sí? Y entonces es importante que nosotros pidamos ayuda, pero necesitamos saber a quién le vamos a pedir ayuda, ¿verdad? No a cualquiera. Necesitamos ver que sean personas espirituales, personas que sean ejemplo, porque si no, la cosa se complica. Bien, así que para adquirir sabiduría necesito hacer esas 3 cosas. ¿Y saben por qué es importante crecer en el conocimiento de Dios? Porque cuando confío en Dios, me libera de dudas. ¿Sabías eso?
Cuando yo confío en Dios, cuando yo conozco, entre más conozco el corazón de Dios, entre más me voy a la palabra y profundizo, escudriño, más me voy a liberar de dudas. ¿Sí? La Biblia dice que el diablo se levanta contra el conocimiento de la verdad. Y entonces, ¿qué quiere traer sobre nuestras vidas? La duda, la mentira, pues. Eso fue lo que sucedió desde el principio con Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué le digo? No, no va a pasar nada si comen del fruto que está ahí en medio del árbol del conocimiento del bien y el mal. No va a pasar nada. Al contrario, las cosas van a ser mejores. Y entonces muchas veces eso pasa. Proverbios 17:24 dice de esta manera, hablando de cómo nosotros debemos de conocer más a Dios para ser libres de dudas. Los sensatos mantienen los ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. En otras palabras, hermanos queridos, nosotros debemos permanecer confiando en lo que Dios ya nos dijo. David decía de esta manera, aunque la tierra, aunque los montes se remuevan, mi corazón va a seguir confiado en Dios. ¿Sí? Todo esto que está pasando, pues ha removido todas las cosas, a los ricos, a los pobres, a todo mundo, ¿verdad? Si nos damos cuenta, incluso, hermano, la verdad es que los primeros que fueron afectados, los primeros que empezaron a morir, sobre todo aquí en México, fueron gentes de mucho dinero. Y esto no tuvo que ver con que, bueno, tú eres pobrecito y no tienes... pero bueno, Dios en todo esto tiene un propósito. Pero para que nuestro corazón se mantenga confiado en el Señor, confiado en que solamente va a suceder lo que sea su voluntad, siempre y cuando nosotros atendamos las instrucciones que nos dan. ¿Sabías tú, hermano querido, que el justo puede incluso morir sin que, y Dios no es que quiera que se muera? Lo vamos a ver en un momento. Bien. Número 3. Cuando confío en Dios, Dios actúa en mi favor. ¿Sí? Cuando confío en Dios, Dios actúa en mi favor. Mateo capítulo 9 y verso 9 nos habla de cuando el Señor llama a Mateo, y vean cómo la Biblia nos enseña qué fue lo que sucedió. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Qué hizo Mateo? Confió en lo que Jesús le dijo, y él le dijo, sígueme, y dijo, sí, y le siguió. ¿Y qué sucedió después? Bueno, pues sabemos cómo todo lo que sucede, lo que los apóstoles, Dios les ha prometido, Dios tiene preparado para sus vidas. Cuando nosotros confiamos en Dios, es cuando Dios actúa a nuestro favor. Miren, hermano, hay situaciones que pasan en la vida, pero una cosa sí es importante: cuando nosotros tomamos la decisión en nuestro corazón de entregar a Dios
nuestra vida y todo lo que nos dé, todo cambia a favor nuestro. Hemos visto cómo familias, matrimonios que estaban siendo despedazados por el enemigo, quizás estaban en tremendos desorden en su vida de pecado. Pero cuando Dios llega a sus vidas y ellos toman la decisión de entregar su vida, su matrimonio, al servicio de Dios, para bendición de los demás. Hermanos, ese matrimonio de estar en el fango, Dios lo pone en un lugar de honor. ¿Y sabes por qué? Porque decidió en su vida que su matrimonio no era para ellos, para satisfacción de ellos, para alcanzar sus metas, sino para la gloria de Dios. Alcohólicos, drogadictos, prostitutas, lesbianas, homosexuales, que verdaderamente han creído en Dios. Y ustedes saben lo que significa, y cómo hemos visto lo que significa que una persona esté en ese tipo de condición. Pero cuando realmente entregan su vida al Señor, Dios los levanta de donde estaban y los honra de tal manera que Dios les da poder sobre sus vidas, autoridad sobre sus vidas, para desarrollar ministerios, para bendecir gente, para bendecir a sus futuras generaciones. Y eso es lo que el Señor quiere darnos a todos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. O sea, vivir en fe. Decía por ahí alguien en una ocasión que de repente había un incendio y había tanto humo que no se veía. Y estaba un niño ahí atrapado y de repente su papá se acerca para tratar de rescatarlo, ¿no? Para rescatarlo más bien. Y entonces su papá le empieza a hablar y le dice, ¿sabes qué? Lánzate de ahí, yo aquí te voy a agarrar. Y dice, papá, pero no te veo. Lánzate porque yo soy tu papá y no te voy a dejar caer. ¿Qué hizo el hijo? Se lanzó y su papá lo atrapó. Muchas veces nosotros tenemos que hacer eso. Dios nos ha dado su promesa, nos ha dado su palabra y nos está diciendo, lánzate. Y lo que estamos viendo son problemas como los de ahora. Pero aún en medio de todo eso, la diestra de poder del Señor nos sostiene, nos va a sostener siempre. Amén. Número 4. Cuando confío en Dios, Él usa hasta mis errores a favor mío. Notemos aquí que Él usa hasta mis errores, no los pecados. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo una desobediencia, una rebelión, que los errores. Error es aquel que se comete y yo no sé que eso, ¿cómo se llama? No era correcto. ¿Sí? Porque hoy en día muchas veces hasta se le ha cambiado el término y en lugar de decir pecado y Señor perdona mis errores, no, los errores Dios los va a tornar a favor nuestro para enseñarnos, para decirnos, mira, esto no era así y los usa a favor nuestro, pero los pecados no, la rebelión no. Entonces, dice la Biblia en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Entonces, Él usa
a favor nuestro todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos, porque Él quiere que nuestra vida sea cada vez mejor. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Decíamos al principio, cuando nosotros buscamos conocer más y más al Señor. Amén. Así que, hermanos queridos, decíamos hace un momento que es importante que nosotros, en medio de todas las cosas, número uno, dijimos que para adquirir sabiduría de Dios nosotros debemos dar prioridad a Dios. Nuestro primer paso en todo debe ser buscar el rostro de Dios en oración, buscarlo a través de la palabra, buscarlo a través de hacer las cosas que a Él le agradan y que bendicen a los demás y que tienen que ver con el engrandecimiento de su obra, de su reino. Pero decíamos que muchas veces el justo puede ponerse en una actitud de, les diré, de equivocada. Se puede equivocar y no tanto se puede equivocar, se puede poner de una manera altiva y no hacer al caso, al consejo, a la instrucción de algo que Dios está diciendo por boca de alguien. Me llama la atención un pasaje de la Biblia que está en Segunda de Crónicas, capítulo 35. Y con esto ya vamos a terminar. Yo no sé si ustedes han leído la vida del rey Josías. Pero Josías fue un rey tan importante en el pueblo de Israel que dice la Biblia, bueno, cuando él llega para reinar, bueno, tenía 8 años, pero cuando él llega para reinar, Israel estaba en un desorden terrible de idolatría, de pecado tremendo, terrible. Y sucedieron algunas cosas. Dice que a los 16 años él empieza a buscar a Dios con todo su corazón y resulta que empieza a limpiar a Israel de todas las idolatrías que estaban practicando. Y dice la Biblia que no hubo en Israel un rey que buscara a Dios de todo su corazón, ni antes ni después de Josías. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver qué pasó al final, cuando él muere, y muere muy joven. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 20. Dice, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra él, contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quítenme de aquí, porque estoy gravemente herido.
Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y miren también, y Jeremías endechó en memoria de Josías en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. ¿Qué tan importante era este rey? ¿Qué tanto Israel amaba a este rey? Que dice que todo Israel y todo Jerusalén lloraron su muerte, y aún Jeremías compuso lamentaciones por causa de la muerte de este varón. Había hecho cosas impresionantes. Y al final, por no escuchar, ¿quién era Necao? Era el rey de Egipto. Era un pagano. Era un mundano, pues. Sin embargo, él le mandó a decir, no te metas. Porque ¿qué era lo que Dios estaba haciendo con Siria o Asiria? Estaba trayendo juicios sobre Asiria por medio del el rey Necao. Y que bueno, ya más adelante se empiezan a dar ciertas cosas, ¿no? que van enfilándose de acuerdo al proyecto de Dios. Y entonces vemos aquí, hermanos queridos, que qué importante es que nosotros escuchemos el consejo, escuchemos las instrucciones, porque decimos muchas veces, pero es que la autoridad ni conoce a Dios. Pero es importante que nosotros estemos atentos. Y a mí me llama mucho la atención este pasaje de la Biblia, porque es impresionante lo que había hecho Josías. Léanlo en su casa cuando lleguen y se van a dar cuenta de lo que Josías había hecho en Israel. Trajo un avivamiento y unas reformas que él hizo cuando, él empieza a conocer a Dios, que nadie antes las había hecho ahí. El pueblo se estaba debatiendo en la idolatría, en el pecado, y nadie había hecho nada. Y él vino para poner orden. Pero me llama la atención su caso, cómo termina. No es que se perdió. Sin embargo, Dios no quería que muriera. Amén. Así que, hermanos queridos, queremos en este día seguir dándole gloria al Señor. Iván, ¿nos puedes ayudar acá? El grupo de alabanza. Seguirle dando gloria al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y yo quiero decirles en el nombre del Señor que a pesar de todo lo que está pasando, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Dios tiene propósito en nuestras vidas. El tiempo se acorta, sí es cierto. Pero mientras nosotros estemos con vida en esta tierra, Dios tiene propósito con nuestras vidas. Tiene propósito con nuestras familias. ¿Se acuerdan cuando en Israel David peca censando al pueblo? Y Dios le dice, 3 cosas te propongo. Que 3 meses te caigas en manos de tus enemigos, que seas vencido por tus enemigos. El hambre o la espada de Jehová. Y él dijo, prefiero caer en las manos de Jehová, porque son muchas sus misericordias. Lo que estaba diciendo David es,
porque yo espero de Él lo mejor, porque yo espero de Él cosas buenas, porque yo espero de Él misericordia, porque yo espero de Él perdón, yo espero de Él sanidad. No sé cuál sea tu situación, yo sé que hay mucha necesidad, hermano. Sobre todo en este tiempo, hay mucha necesidad. Pero vamos a permitir que en este momento Dios ministre nuestro corazón. Dios tome nuestra carga. Dios tome nuestro dolor. Dios tome todo aquello que nos está acogiendo en nuestra vida. Y primeramente vamos a estar orando por los enfermos. Amén. Yo quiero decirte, hermanos, que han estado sucediendo cosas en las personas y realmente nuestro corazón se entristece por ello, porque la Biblia dice que nosotros debemos de llorar con los que lloran, reír con los que ríen, gozarnos con los que se gozan. Y estos son los momentos en los que debemos estar unidos, que nuestro corazón desee con toda nuestra fuerza que la mano de Dios venga sobre nuestros amados y los restaure y los levante. Que esto se termine pronto, pero que sobre todo podamos entender lo que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo. Vamos a orar por los enfermos. Padre, te bendecimos en este día. Reconocemos tu misericordia que ha sido, Señor, inmensa, porque hasta el día de hoy nos has sostenido. Hasta el día de hoy, Señor, nos has librado de todo mal. No porque seamos buenos, sino porque tú eres bueno, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestro corazón, nuestra voz delante de ti para pedirte por nuestros amados hermanos que están enfermitos. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Dina Maldonado. Oramos, Señor, para que tu diestra de poder la levante. Oramos por sanidad sobre su vida, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu Espíritu Santo la toque ahí donde está, sea restaurada totalmente, para que siga dando testimonio de tu verdad, de tu justicia, de tu amor, como lo ha hecho, Señor, hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos para que tú obres un milagro de sanidad. Nuestra hermana Alicia Collado, Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que tú restaures su cuerpo, le des sanidad en el nombre de Jesús. Señor, ahí su estómago, sus intestinos, todos sus órganos sean restaurados en el nombre de Jesucristo. Tu buena misericordia sea sobre nuestros amados hermanos. Para gloria y honra de tu nombre, reprendemos la enfermedad en estos cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús oramos por nuestro hermano Garibo. En el nombre de Jesús, restaura sus piernas, su columna, todo su cuerpo, Señor, lo que le impide que él pueda desarrollar su vida de una manera normal. En el nombre de Jesús enviamos palabra de sanidad sobre estos amados. Señor, escucha, Señor, nuestros ruegos. Y Señor, atiende nuestra súplica con
conforme a tus ricas misericordias en Cristo Jesús. Porque creemos, Señor, que tus misericordias son más grandes que nuestras maldades, incluso que nuestros problemas y dificultades, Señor. Padre, tú las tienes en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por nuestra hermana Darbelia, por nuestra hermana Carla. Oramos, Señor, por nuestro hermano Fabián. En el nombre de Jesús, tócalo, Señor, y restaura su cuerpo, Padre Santo. Te pedimos que tu misericordia la amplíe sobre su vida, Señor. Y oramos para que Él sea sano en el nombre de Jesús. Padre, nos hemos congregado en este lugar creyendo que tú nos escuchas, creyendo que tú estás en medio de nosotros, creyendo, Padre, que tú estás haciendo la obra para gloria de tu nombre, Señor. Hemos escuchado, Padre, que cuando nosotros confiamos en ti, tú obras a favor nuestro, Señor. Por eso esperamos de ti lo mejor, Señor. Esperamos de ti sanidad, esperamos de ti fortaleza, esperamos de ti consuelo, esperamos de ti, Señor, que sean suplidas nuestras necesidades, Padre. En el nombre de Jesús, derrama de tu espíritu, derrama de tu poder, Señor, derrama de tu gracia. Señor, llénanos de tu espíritu. En el nombre de Jesús, glorifica a tu Hijo amado Jesucristo. Glorifícate, Señor, en este día, en la vida de tu pueblo, Señor. Dios mío, Padre, en los matrimonios, glorifícate. Reprendemos la obra del diablo. Como en una ocasión tu siervo David dijo, y su oración fue escuchada: entorpece la obra del malo, sea echada por tierra, y tu gloria resplandezca sobre la vida de nuestros amados hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, restaura las vidas, Padre. Te lo pedimos para gloria de tu nombre, Señor. Creemos que todos estos amados, Señor, en su necesidad, te pedimos que tu misericordia sea sobre ellos. Y que, Padre, sea atendida conforme a tu gracia, conforme a tu amor. Queremos verlos aquí congregados, dando testimonio, Señor. Te pedimos que sean restaurados para testimonio de tu gloria, de tu nombre, para testimonio, Señor, de que ellos sigan adelante manifestando las virtudes de tu nombre, las virtudes de tu reino, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, sea hecho, Señor. Gracias. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por vernos con ojos de amor y de misericordia. Gracias por la sanidad que estás haciendo ahora. Te pedimos también por la vida de los ancianos, Señor. Por la vida de las personas mayores. Guárdalas en tu nombre, Señor. Cobíjalas, trae una cobertura especial sobre sus vidas, que sean libres de todo contagio, Señor. En el nombre de Jesús sea hecho. Señor, que sus cuerpos sean fortalecidos, que su sistema inmunológico sea fortalecido, que sus defensas sean fortalecidas en su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, tú has hecho lo más grande, que ha sido perdonar nuestros pecados
en la cruz del Calvario. Padre, tú dijiste con aquel paralítico que era más difícil decir tus pecados te son perdonados o levántate y toma tu lecho. Señor, tú nos has dado el entendimiento para ver, como dice tu palabra, que si nos has dado lo más grande, también lo demás, Señor, lo recibiremos en tu nombre. En el nombre de Jesús, que todo tu pueblo, Señor, que todo tu pueblo sea libre de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, por la sangre que vertiste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te damos gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos.